Arnoldo, buenas tardes. Hola, Julio. Bueno, regularmente somos puntuales, ¿no? Sí. Más o menos. Paz. Claro que sí, claro no, que sí. No, pero no es lo mismo la hora de Guanajuato, esa es la hora de Dios. La hora azul. Sí. La hora azul. ¿Tú escuchabas la hora azul, Arnoldo Cuellar? Sí, los boleros, ¿no? Fíjate nomás, bueno, ahí vamos ya escarbándole. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto saludarles, Julio, Arnoldo, Temoris. Yo me acuerdo de niño de un programa donde salía Susana Dos Amantes y Carlos Amador. Ajá. En Televisa, creo que lo pasaban los sábados, se llamaba así La Hora Azul. Y justo presentaban, me imagino yo que videos de época o algunos artistas que todavía estaban vivos de la época de oro. Y la verdad es que a mí me sigue gustando. En su época ya eran de época, en la nuestra estaban de moda. No creo, no, son más de más antes, dice la gente, ¿no? A mí me sigue gustando mucho el bolero, la verdad es que lo disfruto mucho. Ayer justo estaba viendo unos videos de varias versiones de Lágrimas Negras. Ándale. ¿No? Es que hay una versión muy bonita callejera cubana que forma parte de un documental, me parece. Sí. Es el más streameado en YouTube. Sí, con una mujer que sale de su casa a la puerta. Así y llegan es. ahí los músicos. En la guitarra no me acuerdo quién está, pero llega un trompetista, un joven ahí, y canta preciosa. Con mucho cubaneo, ¿no? Sí. Mamita hermosa, cantemos y no sé qué tanto. Y la mujer canta precioso. Sí, Temoris, sí, perdón. No. Pues sí, lo que es todo eso, Arturo Rodríguez. Gracias. Temoris Greco, bienvenido, buenas tardes y dinos tus preferencias musicales. No nos vayas a decir que tú nada más el reggaetón y la pura música actual o qué. Pues bueno, pues hola, Julio, Arnoldo y Arturo. No, yo no recuerdo esa La Hora Azul, pero ni de rebote. Pero sí, pues sí recuerdo el fonógrafo del recuerdo y Universal Stereo, y me ha preocupado muchísimo ver la actualización, si se puede decir, de la programación musical de estos, porque ya te ponen The Cure y ponen Depeche Mode, y yo siento que ya son la prehistoria, ya es en el mismo Parnaso que los Panchos. Los Panchos. Es muy grave esto, es muy grave. Los Tecolines, los Tres Caballeros. Platícanos, Arnoldo, tú cuando estás inspirado, ¿qué música escuchas? No, pues de todas. Aquí, como el maestro Arturo, sí soy más o bien universal, pero hay música para momentos, ¿no? Por ejemplo, en la tarde el jazz, en la tardecita noche. Y cuando estás de fiesta, no sé si tomas cerveza, bebidas alcohólicas o algo, pero cuando estás de fiesta, ¿qué? José, alguito. José Alfredo Jiménez o qué? De todo. Mucha música emparentada con el bolero, pero también traída ya a versiones modernas, ¿no? Luis Miguel. Buenas canciones. No, por ejemplo, hay cantantes españolas muy buenas que han pasado del flamenco al bolero. Digo, siguiendo esta tradición que se impuso un poco, no sé si se refiere Arturo al documental de Wim Wenders de Buenavista Social Club, es un documental que se llama Cuba Feliz. Sí, diferente. Sí. Así es. Que en realidad es un invento de Ray Cooder, un músico norteamericano de blues, ¿no? Que se decía sorprendido porque llegó a Cuba y veía cómo a la hora en que hacían las grabaciones no ensayaban los músicos y se la aventaban directito y salía perfecto, según dice la mitología del caso. Y luego se puso de moda el bolero de nuevo con muy buenas versiones. Sí, sin dejar de oír a los clásicos, ¿no? Que también hay ahí. Y el tango, por supuesto, también. El tango. Oye, y lo de hoy es pasar del flamenco al reggaetón y con todo éxito, con éxito demoledor, que como la Rosalía. Sí. Y ahí viene Tangana, o no sé cómo se llama, el español. Y en cuanto a Ray Cooder, hizo también algo parecido como lo que hizo con Buenavista, con una canción que me parece que es tabasqueña, que son... no sea Chicoché. Bueno, pero Chicoché de Tabasco.
Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Que ahora anda su hijo, que se llama Chicoche Chico, el hijo. Sí, ¿qué tal? Y perdona. Hizo esta con un, no me acuerdo cómo se llama el grupo, que creo que es tabasqueño original, pero cantan Chinito, Chinito, lávame la lopa, Chinito, 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 no, qué problema. Sí, es muy bonita pieza, o sea, está muy padre. Yo hoy tanto emocionado desde hace meses con esa de Jerusalema. Jerusalema, que es una de las que andan ahorita muy movidas. Arturo, tú que le rascas a este asunto de lo musical, el otro día en una sobremesa estábamos preguntándonos, ¿ya no hay tanto ídolo musical mexicano como hubo un tiempo en el que había tanto compositores como cantantes que eran muy famosos? Después de Juan Gabriel nos queda Alejandro Fernández y creo que no mucho. ¿Efectivamente o es falta de información nuestra, Arturo? No, ¿sabes qué? Creo que hay dos elementos. Uno es que el mercado se desmasificó. Normalmente teníamos esta en todo, pero en el caso concreto de la música y de la música de producción mexicana, pues había un colonialismo cultural mexicano que abarcaba toda la América Latina y algunas otras regiones del mundo, la comunidad latina en Estados Unidos, porque era lo que había, que era Televisa y todas las empresas de producción asociadas. Entonces, ese control monopólico pues se rompió. Y lo otro es que me parece que los mercados de consumo musical, como todo también en estos tiempos, se desmasificó en el sentido de que ahora hay muchísimas expresiones de muchos tipos que atienden a un mercado nicho, pero es muy difícil encontrar grandes fenómenos de la industria musical que actualmente pues está dominada por los géneros afrolatinos o el género urbano, como se le engloba. Ahora estas clasificaciones a mí no me gustan mucho, que surgen me parece que sobre todo de Spotify, porque por ejemplo toda la música mexicana se agrupa en el regional mexicano, por ejemplo, ¿no? Y ahí entra todo, o sea, entra la expresión norestense del conjunto con acordeón y bajo sexto, entra la banda, entran los subgéneros, el corrido tumbado, etcétera, y entonces me parece que despersonaliza, o como mejor dicho, le quita la identidad, más que despersonalizar, le quita la identidad a los géneros musicales, pero bueno, se engloba y me parece que atiende a eso, a que hoy los mercados están desmasificados, hay nichos que son atendidos y de los que a veces ciertamente no nos enteramos. El otro día, Julio, platicábamos aquí, intercambiamos algún comentario sobre este muchacho paisano de Arnoldo. Sí, el Santa Fe. El Santa Fe Clan, que es todo un fenómeno de plataforma digital que a nosotros, público en general, nos llega mucho tiempo después de que el chavo fuera de la industria ya había construido su propio mercado, ¿no? A mí me parece interesantísimo porque creo que hay una mayor posibilidad de acceso, de creatividad, aunque también con una proclividad a la precarización de las industrias musicales, que es también un fenómeno generalizado. Que ahora entiendo que Santa Fe Clan es parte de la musicalización de esta película famosa en la que participa Tenoch Huerta, que pues es todo un salto. Temoris Greco, es que en estos momentos lo que rifa es el reggaetón y lo que rifan son los de Puerto Rico y todo lo hago por divertirme y la verdad es que están arrasando con todo eso. ¿Acaso en estos momentos, Temoris, el género musical más difusivo, masivo y hasta bien elaborado en términos técnicos es el narcocorrido? Porque hay narcocorridos que tienen centenares de millones de vistas y que son elaborados en estudios de Estados Unidos con la máxima calidad en grabación y en video. ¿Andará por ahí el tiro, Temoris? Pues estuve escuchando este fin de semana por unos amigos con los que estaba,
una canción que cuenta la historia de Culiacanazo como si hablara Ovidio, el hijo del Chapo, en donde se disculpa por el Culiacanazo, ¿no? Y me llamó la atención, ya antes como que los autores de narcocorridos trataban de dirigirse y de elogiar a los capos o a las figuras, y de pronto ya aquí es él hablando, o sea, están impersonando, pues yo no sé si no hay una especie de sanción si tú tratas de hablar por un jefe criminal como estos, o al revés, o hay un encargo del mismo jefe criminal que pide la canción, tal vez dando algunas líneas narrativas, y los músicos se encargan de escribirlo, de producirlo, de popularizarlo y de seguir pues con esta normalización de la criminalidad, una normalización y romantización y heroificación. Pero no solamente está esto, también ahora que estaba escuchando a Arturo, me acordé de un pequeño documental que vi en una de esas plataformas de streaming sobre el K-pop. A muchas personas más adultas las toma un poco por sorpresa, pero es un fenómeno tremendo, ¿no? El K-pop, el K por Corea, son grupos coreanos, pero Sí. este documental muestra cómo es una fabricación muy bien pensada, o sea, hay como una fórmula que funciona del K-pop. Entonces, hay como 3 empresas en Corea que tienen clarísimo qué es lo que funciona, y en lugar de la idea romántica de un grupo de amigos músicos que se juntan a hacer su música y a tratar de llevársela a la gente, aquí son pues empresarios, productores que juntan a los intérpretes, les dicen qué es lo que tienen que cantar, cómo tienen que bailar, cómo tienen que vestirse, cómo tienen que comportarse en la vida. Y, o sea, por supuesto que esto ya existía, pero ya es de una manera industrial, que no sé si lo habíamos visto a este nivel antes. Hay el caso, ¿no?, de los grupos de jóvenes infantiles, Menudo, Timbiriche, Parchís, todos estos grupos que fueron creados no por músicos, sino por productores musicales, que tenían un producto para vender. Pero el K-pop es muy fuerte ahí, ¿saben? Es una formulita, es una receta que funciona, y pues sí sigue habiendo esto. Me parece que por el otro lado la Rosalía ha tomado el control de su carrera, un control sí con una vocación comercial muy clara, para eso se asocia con otros músicos, hace sus featuring tal y tal, se mueve hacia el reggaetón, pero he leído también algunos reportajes en donde básicamente ella ha aprovechado su fuerza para controlar su propia carrera y con quién firma y quién le hace la distribución y la promoción. Gracias, Temoris. Ya ves todo lo... Perdón, sí, Arturo. Añadiría, perdón, muy brevemente, en abono a lo que dice Temoris, aunque con una variación. A mí sí me parece, cuando justo ahorita hacías la referencia o la cita, Julio, yo casi te escuché entre comillas con la tiradera de René a J Balvin de hace unos meses. Sí. Esto yo lo hago para divertirme, ¿no? Ahí hay varias líneas que me parecen muy importantes en este tema, porque hay un momento en el que dice, yo no creo en las estrellas de plataformas digitales ni en sus billboards, ¿no? Y luego menciona por ahí que para cada canción tienen 20 escritores y hasta los productores son compositores. Estas líneas son muy reveladoras de algo que nadie dice del reggaetón, y en concreto con casos como el de Rosalía, como el de J Balvin, que yo tengo la hipótesis de que es una alusión a que están trabajando canciones bajo resultados de algoritmo, que es lo que pasa con el K-pop. Y que es lo que está pasando en todo, en la política y en el mercadeo de todo, de toda actividad comercial, el uso del Big Data para saber cuáles son las fibras, cuáles son a lo mejor las armonías
cuáles son las rítmicas que se tienen que integrar para construir un hit. Creo que muchos lo han intentado a lo largo de la historia de la industria musical, nada menos que el fin de semana escuchaba en el programa en el Heraldo Radio, tenemos una sección con el colega Luis Carrillo, que es autor de un libro, ahorita me acuerdo del nombre, que repasa 240 canciones que han marcado la historia de la música y nos explicaba la historia de Tarzan Boy. Seguramente Temoris la recuerda con mayor claridad que yo. ¿Y por qué yo? ¿Y yo por qué? Diría Fox. No, pues es que es de 1985. Ya le pegaron a Temoris. Pero yo era rockero. Ahí solamente la banda más fresilla era la que escuchaba el Tarzan Boy. Pero era imposible, no, porque sonaba en todas partes, ¿no? Era de estas rolas, me parece que muy contemporáneas no sé, a esta de Amadeus, Rock You Amadeus o algo así, ¿no? Amadeus. Ajá, Amadeus. Y todo el tiempo estaban sonando por todas partes. Pero bueno, el caso es que la rola es de un productor. No fue una creación y es un solo hit porque la hizo un productor con un músico, sin más, o sea, sin una creación musical que implicara un trabajo creativo de composición, etcétera. Entonces, creo que había intentos, pero nunca se había tenido esta posibilidad del Big Data para poder construir expresiones musicales que están prefabricadas y hechas específicamente para hacer hits, ¿no? La musa ahora es el algoritmo. En este caso sí, claro que sigue habiendo muchísima creación musical de todo tipo. Me parece que hay fusiones muy interesantes. A mí lo que hizo Zetangana con esto de Sobremesa me parece una fusión maravillosa, ¿no? La actualización de un género, fusionándolo con pues el género urbano que engloba reggaetón y otras expresiones. Entonces, gracias. Me parece que está interesante. Arnoldo, ve lo que generaste con la referencia a la hora azul. Yo noto un ánimo de evasión para entrarle a los graves problemas del país. Siento que todos estamos, no queremos hablar de Morena. Sí, en realidad debo decirles que este espacio fue motivado por el algoritmo. El algoritmo nos dijo, llévalos a la zona musical y no los dejes que entren a la política. Pero además el chat está de lo más cordial. Parece que no hay mayores confrontaciones en este momento. Yo propongo que la mesa del más allá se encargue de hablar de política y nosotros nos encarguemos de hablar de arte. Órale, nos iría muy bien. Está bien. Arnoldo, ya para cerrar esto, porque se me queda este dato. Algunas personas que han estado en Sinaloa en estas fechas recientes me han dicho que hay una profusión de gorras, de cachuchas con las iniciales de Joaquín Guzmán Loaera, JGL, y que anda rifando en todas las fiestas y en todas las reuniones un corrido que toca un grupo que se llama La Adictiva, con un intérprete agregado que se llama Luis o algo así, Conríquez, que es famoso en este mundo de este tipo de corridos, y lleva 20, 30 millones de vistas en YouTube, pero hay otro que se llama Dámaso, que es sobre el licenciado que fue el acompañante de Joaquín Guzmán, el que era subdirector de la cárcel y le ayudó a fugarse, y luego fue su lugarteniente en el negocio que tiene como 250 millones de vistas en YouTube. Y te pregunto, Arnoldo, ¿esa es la nueva cultura mexicana más masiva? ¿De verdad en todos lados lo que está rifando es el narcocorrido y la exaltación artística, cultural de esos fenómenos? Bueno, no debe ser solo mexicano, ¿no? Si está en internet debe estar en muchas más orientaciones geográficas. Pero bueno, sí creo que tiene una gran ventana esa expresión, y también tiene mucho que ver con esta otra cosa ya más política que vemos, que es el Estado replegado, ¿no?
Pues, ¿quién le tiene respeto? ¿Qué credibilidad puede tener? Y en cambio los nuevos héroes que lo retan y que pueden cambiarle la vida condenada a la marginación permanente a una gran cantidad de personas o cambiársela a ellos mismos, pues sí es una cuestión, ahora sí que aspiracionista muy fuerte, ¿no? Desconozco el tema y creo que es un asunto como para gente que lo estudie con más detalle, pero no me parece descabellado con todo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué otros héroes hay además de los del entretenimiento? Héroes cívicos prácticamente ya no tenemos, ¿no? Héroes políticos, bueno, quizás uno de los últimos liderazgos políticos importantes que vemos es el de Andrés Manuel López Obrador, que con todos los asegúnes que quieran y manden, pero difícilmente vemos figuras políticas así en América Latina, en este momento. No sé cómo vaya a regresar Lula, después de que también es interesante ver esto de un político que sufrió persecución, que fue intentos de desprestigio muy fuertes y que se repuso de eso, ¿no? Y que está regresando con fuertes posibilidades en un país tan peculiar como Brasil. Pero bueno, pues fuera de eso, sí, como aquí ya nos lo vimos claramente, rápidamente nos fuimos todos por la vía del entretenimiento para no hablar de Mario Delgado, que es muy aburrido. Ajá. Ahorita pasamos ya a ese tema, cerramos, nada más déjame leer un poco. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Sí. Estos personajazos del narcotráfico, pues digo, ¿no se les antoja un rap del Mallito Gordo, por ejemplo? Pues creo que Imagínate, mira la letra de este corrido JGL, dice: se le extraña demasiado al general. En la capital del corrido, la capital es Culiacán, y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el jefe, lo es y lo era. Gira y separa la tierra si Joaquín lo ordena. Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron: aquí andamos patrullando 24/7. No se asusten si miran retenes y menos si cargan las gorras de JGL. Y me dicen que ahorita todo el mundo anda ya casi como salvoconducto con su gorra allá de JGL. Pero en fin, vamos a dejar este tema musical que tiene sus implicaciones sociopolíticas y socioeconómicas y vamos a pasar a la otra pista de entretenimiento que es la política. Arturo Rodríguez, ¿cómo viste pues este sábado y domingo con las elecciones internas de Morena? Jornada democrática, dijo el presidente de la República, y otros opinantes y otros participantes hablaron de graves vicios de mapacheo tradicional, de acarreo, de mil cosas. ¿Qué resaltas de lo sucedido en estos 2 días, Arturo? La mesa dice que estamos chupando tranquilos, que el chat, que sí, sigamos vamos a hablando seguir de música. Pues mira, creo que a final de cuentas esta cultura política de compra de voto, de acarreo, pues lo que se vio el fin de semana es una práctica política constante en todos los partidos políticos y que naturalmente tratándose de Morena, que es un partido de reciente creación, o sea, estamos hablando de un partido que tiene 7 años participando en elecciones, pues su conformación ha importado políticos de todas las vertientes partidistas, de manera que esas importaciones pues traen también las prácticas políticas que han acostumbrado históricamente. Me parece muy significativo que sean los antiguos o muchos de los antiguos, varios de los antiguos militantes de partidos de izquierdas históricas, así como de los López Obradoristas, pues que a mí no sé, me causa un cierto malestar decirlo así, pero de los duros o de los puros, si se quiere decir así, creo que tiene una cierta carga, pero bueno, hablando de los López Obradoristas que vienen desde los tempranos 2000 acompañando el proyecto del presidente López Obrador, y de aquellos que representan en buena medida la intelectualidad de Morena, quienes estén haciendo un cuestionamiento profundo a este proceso que tiene vicios de origen,
que se perfilaba desde una semana antes para ser complicado y conflictivo por la exclusión que de una manera arbitraria se hizo de militantes con pues atributos suficientes para participar, ya no digamos para otra cosa, pero que no correspondían a la facción dominante del partido y que a final de cuentas esa facción dominante pues autorizó los registros que quiso, pero a la hora de la confrontación en campo pues se reflejaron todos estos vicios históricos de la clase política y partidista mexicana. Entonces, creo que eso es lo que yo percibo. También creo que sí, es un proceso que pues fue desasiado, o sea, pocos partidos en estos tiempos hacen elecciones internas. En este caso creo que el factor adicional es que mucha gente no sabía ni qué estaba eligiendo, porque además es una elección rara, ¿no? Para elegir congresistas del Congreso Nacional, a menos que estés muy involucrado en la vida política, pues no es muy claro qué es lo que vas a elegir. Creo que para las facciones, pues sí es claro, se trata de elegir prácticamente a quienes van a ser sus candidatos a diputados federales en 2024, pero para la gente común, pues se trata de ir a apoyar. ¿Apoyar a quién? Pues apoyar a la facción que de manera clientelar trata de orientar pues estas clientelas. Entonces, ¿es algo gravísimo? Pues yo creo que sí es grave. ¿Es un golpe definitivo que marca el deterioro de Morena y su caída? No, tampoco. Creo que Morena va a seguir siendo lo que es en este momento, por pues básicamente estar asociada su marca con López Obrador, pero que sí refleja una descomposición de origen de una fuerza política que no ha logrado convertirse en partido y que en estos intentos que pudieran significar ese tránsito de haber sido solo la plataforma de postulación de López Obrador a convertirse en un partido y en una oferta política en concreto, pues está encontrando muchos escollos en estos vicios, lastres, prácticas importadas de la clase política de todos los tiempos. Gracias, Arturo. Temoris Greco, ¿qué opinas de lo sucedido en estos 2 días, sábado y domingo, elecciones internas de Morena y las posteriores declaraciones tremendistas, conciliatorias, justificatorias, en fin, de todo hubo? ¿Qué opinas, Temoris? Tu micrófono. Dice el presidente muy contento que participaron 2,5 millones de personas. Sí. Dice Mario Delgado que fueron 3 millones. El padrón de Morena en enero de 2020, el último que tiene registrado el INE, es de 278,000 personas. Entonces la gente está muy contenta porque se permitió votar, digamos que se abrió a la ciudadanía, aunque, como decía Arturo, pues es una elección compleja que difícilmente motiva a un ciudadano común y corriente que anda suelto por la calle. O sea, esto a quien motiva es a los grupos que entienden que se está jugando el poder, que influir en Morena, que influir en la conformación de su Congreso y luego de su Consejo les permite traer cuotas de poder y que movilizan a personas para ir a votar. Personas que algunas de ellas pueden entender de qué va la cosa, otras seguramente no, pero tienen algún tipo de retribución a cambio. Y cuando la gente celebra estos 2,5 millones, 3 millones de votantes, pues tiene que pensar, si eran 278,000, digamos 300,000 hace poco tiempo, y ahora de pronto ya son 2,5 millones, pues ¿quiénes son los 2,200,000 personas que votaron? ¿De dónde provienen? ¿Quién las movilizó? ¿A qué intereses están sirviendo? Seguramente hay mucha gente que sí, tomando en cuenta el crecimiento del partido en el país y cómo han ido ocupando gubernaturas y presidencias municipales y más,
quiere pues involucrarse de alguna forma o cree más en el proyecto. Pero no hubo una gran difusión, no hubo una gran explicación abierta a la ciudadanía de qué va. Entonces, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo es? Si yo fuera uno de los 300,000 originales, pues me preocuparía de dónde vienen los otros, porque son 7 veces más que los originales, o sea, es una diferencia de 7-1. Entonces, ¿de dónde vienen? Y la cosa es que lo que se está definiendo no son solamente candidaturas para el año que viene y para dentro de 2 años. Se está definiendo qué es lo que va a pasar, quién va a tener el control de este proyecto, de este barco, cuando se vaya su constructor y timonel, cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador. Morena fue fundada el 2 de octubre de 2011. Y, o sea, hace 11 años. Y de acuerdo con lo que ha dicho el presidente una y otra vez hasta la saciedad, es que él, entregando la presidencia, se va a su rancho y no va a tomar llamadas, y no va a dar consejos, y no va a recibir a nadie, que se va a separar de la vida política y, por lo tanto, del partido Morena. Y esto, el presidente entrega el poder el 1 de octubre de 2024. Entonces podemos pensar que el día 2 de octubre, o sea, exactamente el día en que Morena cumple 13 años, el 2 de octubre de 2024, se va a su rancho y desaparece. O sea, Morena se queda sin papá. Entonces, Morena lleva 11 años dirigido por Andrés Manuel. Le quedan 2 años de López Obrador, 2 años de AMLO. Después, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a tomar las decisiones en Morena? Muy probablemente las fuerzas que movilizaron a más de 2 millones de personas en esta elección. Y, por ejemplo, tú señalaste el caso, Julio, de San Luis, en donde una fuerza ajena totalmente a Morena, ajena no solamente a sus estructuras, sino ajena a su proyecto, ajena a la idea de luchar contra la corrupción y por la gente, que es la del gobernador Gallardo, que fue postulado por el Partido Verde. Pues en San Luis, él fue el que movilizó a gente para tomar el control de Morena en San Luis. Y podemos asumir que cualquier otra fuerza fuera del partido está intentando también hacer eso, porque en el páramo, que es la oposición, en el desierto sin agua y sin alimento y sin vida, que es la oposición, la manera más realista de hacer vida política y de obtener puestos públicos e ingresos en la política en México es entrando en Morena y tomando control de sus estructuras. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Les queda 2 años de Andrés Manuel, ¿y después qué? Así es, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de estas elecciones internas de Morena y sus consecuencias positivas, negativas? ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar? Muy de acuerdo con lo que te he estado escuchando y leyendo, en el sentido de que esta es la consecuencia de una política, la que ha establecido Mario Delgado, de pragmatismo por encima de institucionalización y de creación de órganos internos que procesen pues, la democracia de un partido multitudinario y que además tiene el enorme reto de tener mucho poder, ¿no? De tener muchas posiciones de poder, lo que a su vez lleva a muchos centros de influencia político y muchos lugares desde los cuales se puede utilizar recursos públicos o recursos provenientes del sector privado o X, ya no me quiero imaginar cosas peores, para tratar de orientar este tipo de procesos internos que al final del día requieren dinero para todo, para el acarreo, para la contratación de golpeadores, etcétera, ¿no? Es más, creo que incluso no es tan grave como pudo haber sido, ¿no? Sí están ahí los escándalos, sí están las confrontaciones, han sido además muy propagandizados por todas las oposiciones y por los adversarios, enemigos, malquerientes de Morena, de la 4T y del presidente, pero al final del día creo que el movimiento masivo que se vivió equilibra mucho también
lo que es un problema que es general a la vida de los partidos en México, a la democracia en México. Este modelo de llegar a votar y automáticamente afiliarse lo ponía en práctica el PRD, que llegó a ser un partido que en libros, digamos, era el partido más grande de México. Claro que esa militancia no era de ninguna manera real, ¿no? Y vemos lo que pasó con el PRD, cómo se diluyó, cómo se fragmentó, cómo López Obrador le sacó el piso a ese partido político. Entonces, esto que dice Temoris es muy real, o sea, esta falta de institucionalización a la que no le ha apostado el presidente, porque es un movimiento en torno a un personaje, y bueno, además es difícil de construir y difícil de compaginar la arquitectura institucional con el logro de rápidos avances y de conquista de territorios nuevos, que tiene que ver mucho con el pragmatismo, con la cooptación de toda clase de figuras, con el investir de morenismo a cualquiera rápidamente, con obtener recursos de donde se pueda, donde se deje, de hacer pactos inconfesables. Pues es incompatible con la posibilidad de construir un movimiento político de mayor alcance. Pero esta es la historia de México. O sea, el único momento en el que ha habido un partido político institucional fue el partido que se creó desde el poder y que además se sometió a él y que fue controlado como una dependencia más del Estado mexicano, de un Estado poderoso y que no tenía oposición. El éxito del panismo fue ser una muy leal y buena y contrastante y digamos, creo que el adjetivo leal lo define mucho, oposición a ese PRI, ¿no? Pero en cuanto empezaron a ganar el poder les pasó exactamente lo mismo. En Guanajuato, por ejemplo, yo veía algunos, tú decías, Julio, que el PAN no es un partido de masas, sino de cuadros, en algún momento te lo escuché. En Guanajuato el PAN es un partido de masas. En Guanajuato el PAN conformó centrales obreras y campesinas, sí. y se movió en todos los municipios y llegó a tener cerca de 20 y tantos mil afiliados, que para un estado del país es relevante, y aquí siguen en el poder y ya han copado esos espacios que antes copaba el PRI y no hay manera de sacarlos por ningún lado, ¿no? Son dueños absolutamente de todos los espacios de decisión, el Congreso que se maneja como en la época del PRI, los organismos autónomos, transparencia, derechos humanos, tribunales de diferente índole, los tribunales federales o federalizados como el electoral o el órgano local de elecciones llamado aquí Instituto Electoral de Guanajuato, IEG, están cooptados por el gobierno panista, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo van y negocian a México, al Senado? Lo hacen y logran imponer a quienes son sus leales. Y no hacen elecciones. Desde hace aproximadamente 6 años han eliminado la posibilidad de ir al voto abierto, que lo estilaban. Así fueron electos candidatos Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez en el 6 y en el 12, y ahora ya se refugiaron en el tema de los consejos, muy controlados y muy acotados, ¿no? Entonces, el problema de la democracia es un problema del país. Yo creo que aquí sí habría que, en este momento, valorar mucho lo que ha construido el INE. Claro que nos ha salido carísimo, por supuesto, y pudo haber sido más barato. No ellos pueden justificar que son funcionales, porque por lo menos ya no tenemos esos espectáculos en las elecciones. No los hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pero en cuanto dejan libres a los partidos políticos a su suerte, vamos a ver esto constantemente. O la otra, el dedazo y el control desde las estructuras de poder, ¿no? Entonces... Bien, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, el presidente de la República hoy en su conferencia mañana de prensa abordó el tema de las eventuales acusaciones contra Enrique Peña Nieto y de la consulta para decidir si se enjuiciaba o no a expresidentes, que en realidad esa consulta fue para ver si se enjuiciaba a servidores públicos de cualquier momento, es decir, era demasiado genérica aquella pregunta. Pero bueno, y entre otras cosas dijo que la consulta no fue vinculante, entre otras causas, porque los medios de comunicación no difundieron adecuadamente ese proceso de consulta.
y incluí la palabra proceso sin que debiera haberla incluido en este comentario, Arturo, pero ahí lo dejo. Si quieres tomar todo en general y también una parte referida al proceso que se siguió ahí. Adelante, Arturo. No, mira, yo creo que en el caso concreto de esa consulta, digámoslo así, no le echaron ganas. Fue pues muy notoria la participación de las estructuras morenistas en el revocatorio de abril, o inclusive en lo ocurrido el fin de semana. Entonces, me parece que ahí hay un tema, es decir, para ser más claros y contundentes, cualquier tipo de participación ciudadana en algún proceso eleccionario, sea electoral para decidir gobiernos o representantes, o sea conforme a un proceso plebiscitario que hoy está en posibilidad de realizarse, estos no son posibles sin movilización electoral, sin movilización de estructuras. Y me parece que en el caso de aquella consulta del año pasado, pues no hubo un trabajo de movilización y había un cierto desinterés que fue más o menos generalizado. Yo creo que los medios en general, pues sí hablaron de que se trataba de una consulta que tenía la idea discursiva de enjuiciar expresidentes, pues que tenía estas condiciones que decidió la Corte de que fuera así una pregunta amplia, pues porque la justicia no puede ser personalizada, ¿no? No puedes como establecer ahí nombres prejuzgando conductas, es algo básico, no espero que lo entienda todo mundo, pero pues es la ley. Entonces, a final de cuentas, este tipo de cosas van al anecdotario, y a mí sí me parece que la parte que tiene que ver con el proceso de Peña Nieto, pues tiene numerosos caminos que se están recorriendo. No sé si estos vayan a llegar a un final de justicia o a un final de impunidad. Creo que en México, pues por nuestra propia historia, tendemos a pensar en la impunidad. Y también por la conducta que en muchos momentos han asumido lo mismo Santiago Nieto que Pablo Gómez, que el fiscal, especialmente el fiscal Gers Manero. Pero si hay un común denominador en los escándalos de corrupción que han detonado en estos 4 años, y me refiero a casos como Lozoya, a casos como los generales guachicoleros, a casos como Rosario Robles, a casos como Juan Collado, e inclusive los que están ahorita en proceso de investigación. Esta semana en proceso, por cierto, ya que abordamos este vocablo que invoca el medio de comunicación en el que trabajo, pues hicimos esta serie de reportajes de mi autoría sobre algunas personalidades que eran poco o son poco conocidas, pero que formaban parte del entorno presidencial más inmediato. Su administradora, el esposo de su administradora con Peña Nieto, el esposo de su administradora, el socio del esposo de la administradora, que a su vez está casado con Silvia Rojo, de los Rojo Lugo de Hidalgo. Y con Rosaura Henkel, que es esta socialité, esposa de un magnate, Eduardo Henkel, que han sido señalados y están bajo investigación por diferentes conductas que parecieran orientar, como en los otros casos mencionados, a pues una misma condición, que todos los caminos conducen, todos los caminos de estos temas de corrupción conducen a Peña Nieto. Entonces, habrá que esperar, los procesos no son rápidos en ningún caso, y menos cuando se trata de que pues, se resuelvan de la manera más eficaz procedimentalmente
o procesalmente, pero creo que es innegable. Si algo caracteriza al peñanietismo, pues ha sido la corrupción, y yo creo que muchos periodistas nos hemos encargado de señalarlo desde la gubernatura del Estado de México hasta el día de hoy. Muy bien, gracias Arturo. Temoris Greco, por andar de musicales ya se nos fue el tiempo y se nos van a quedar un chorro de temas que podríamos haber tratado, pero por seguir aquí chupando tranquilos, ya se nos fue. Entonces, no me quedo con las ganas de pedirte tu opinión respecto al viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, las amenazas, el entorno difícil, la tensión que hubo y lo que puede derivarse de ahí. Ni modo, ¿quién te manda a ser el internacionalista de esta mesa, Temoris? Oye, pues mira, es que eso es, quién sabe qué le pasó a Nancy Pelosi. O sea, ella tiene una responsabilidad muy, muy grande. Se está intentando interpretar en trazos gruesos como un golpe de Estados Unidos contra China, cuando en realidad el presidente Biden no quería que ella fuera. O sea, nadie entiende qué diablos hace Nancy Pelosi en Taiwán. Fue una decisión que tomó ella con un pequeño grupo de legisladores y se aventaron. Y el tema es, apenas ayer la ONU nos recordó algo que ya sabíamos, pero pues está bien que nos lo recuerden, que estamos desde la Guerra Fría, no habíamos estado tan cerca como ahora de que un error de cálculo provoque la aniquilación nuclear. Esas son las palabras, las palabras que usaron. Y entonces va Pelosi a Taiwán, ¿como para qué? Los taiwaneses no lo necesitan, Estados Unidos no lo quería, obviamente China no lo quiere, pero entonces provoca que se eleven las tensiones, obliga a China a responder. China se ve obligada a tomar medidas para expresar o sea, pues, para decir, a mí no me agarra de su títere, de tonta. Y las cosas empiezan así, de pronto se producen escaladas, porque no sé, hay que hacer lo suficiente como para que sientan, para que sepan que me molesté, pero no demasiado como para provocar una reacción excesiva del otro lado. Pero si China hace algo, Estados Unidos tiene que responder también. Entonces empiezan y así, y las cosas se rompen. Hay películas en las que la guerra nuclear se produce porque una computadora funcionó mal o porque un soldado cometió un error. No, esos sistemas son casi perfectos, solamente tienen un error, que quien controla esos sistemas son seres humanos, son políticos a quienes llevan por delante las veleidades. Y si el aferramiento de Nancy Pelosi en ir a fuerzas a Taiwán, a pesar de que nadie lo quería, provoca que una escalada de la que después ya no sepamos o ya no sepan ellos cómo salir y nos llevan a nosotros entre las patas, pues estará en la cuenta de las tonterías de Nancy Pelosi. Gracias, Temoris. Arnoldo Cuéllar, entre otros temas que merecerían que le hubiéramos dado más tiempo antes de que tú invocaras la hora azul, todo lo que ahí se desató, Arnoldo, pues está el tema de esta resolución de un juzgado federal en el sentido de conceder una suspensión definitiva a la construcción del tramo 5 del Tren Maya, una resolución que podría ser impugnada ante un colegiado y demás. Pero bueno, ante ello, el gobierno federal ha determinado expropiar por causa de utilidad pública terrenos en aquella región. ¿Qué opinas de todo el entramado jurídico y judicial y político de este tema, Arnoldo? Bueno, que la expropiación también puede ser objeto de protección de la justicia, ¿no? También probablemente esto va a generar a su vez solicitudes de amparo. Bueno, pues el presidente López Obrador decidió hacer de esto, pues, su pirámide de Keops. Sin duda, el proyecto resulta interesante y sin duda el sureste merece inversiones, pero también habría que replantearse el tema de qué tipo de desarrollo queremos, porque sí hay un fuerte cuestionamiento a los frágiles equilibrios del tema ambiental en la península de Yucatán y en esas selvas que hasta hace no mucho eran casi vírgenes, y que de repente están recibiendo estos cientos de vuelos diarios y que ahora quieren llevarlos al interior a través del tren, en algo que no parece suficientemente estudiado, sino que
es la decisión de un político de beneficiar a la zona de la que él proviene y que históricamente ha estado marginada. Y es una mega obra, justo en el momento del mundo en el que más cuestionadas están las mega obras, por este caudal que traen de consecuencias, ¿no? Porque son poco cuidadosas con muchísimos temas, no solo con el medio ambiente, con sus propios trabajadores, etcétera, ¿no? Y el hecho de hacerlas a matacaballo y a como dé lugar para cumplir con tiempos políticos, pues se convierten en un enorme pantano. Yo un poco compararía, digo, en los tiempos del presidencialismo autoritario viejo, esto no hubiera tenido ningún problema, o sea, como se hizo Cancún, ¿no? Que se destrozó, digo, se abrió al disfrute de muchos, pero se destrozó una laguna que debe haber sido una belleza natural impresionante antes del crecimiento, y que, bueno, que a lo mejor no conocía prácticamente nadie en México y en el mundo. Son esos difíciles temas de cómo equilibrar esta cuestión, con la sustentabilidad, que por supuesto está ausente en el tema del crecimiento capitalista, de la industria turística y de los gobiernos que reciben además una gran cantidad de beneficios vía los impuestos por esto, ¿no? Pero esto podría ser pues una especie de desastre, ahora sí que ruso, casi napoleónico de la 4T del presidente López Obrador, porque ese tema va a seguir ahí después incluso de que termine el sexenio, y como lo están resolviendo a machetazos, como se abren las brechas en la selva, pues yo creo que están incrementándose los problemas y no creciendo ningún tipo de soluciones, ningún tipo de acuerdos. Además, el presidente ya está instalado en esta lógica de designar enemigos a todos los que se opongan a lo que él considera que es el beneficio que la Cuarta Transformación está aportando al país. Así se industrializó toda la Europa del Este, ¿no? De forma soviética, y así se causaron desastres impresionantes de carácter ambiental que hasta la fecha tienen secuelas, pero allá no había oposición, no había prensa fifí o crítica o independiente o lo que sea, o conservadora, como la llama el presidente, ni estos grupos organizados de empresarios que patrocinan movimientos ambientalistas genuinos, que tienen preocupaciones reales y que tienen derecho a apelar al financiamiento de quien los apoye también. Entonces está armándose una cuestión realmente compleja, pero además la está complicando la decisión de ir a fondo con todo, resolviéndola de esta forma pues muy autoritaria, ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo, pienso que ya entramos en el momento de los postrecitos, porque son las 2 de la tarde con 53 minutos, así es que quedas en libertad de lo que tú desees, pero yo no me puedo quedar sin las ganas de que, aunque sea la música, sí, aunque sea rápidamente, nos digas el resultado de las elecciones internas de Coahuila, de Morena, apuntan o benefician a quién, y si eso nos da un indicativo de quién puede ser el candidato, aprovechando que además de toda tu sabiduría política, la tienes también muy concentrada ahora con el diario El Coahuilense que estás dirigiendo allá en Coahuila. ¿Cómo quedaron? Me pones en un aprieto, pero déjame, aquí debo tener la data. Y te digo, básicamente la estructura que operó de manera muy notoria fue la de los servidores de la nación, que es pues controlada por Reyes Flores Hurtado, que es el superdelegado, uno de los aspirantes con menores posibilidades de llegar a la candidatura al gobierno estatal, expanista, fue dirigente estatal del PAN, y como tal, en su tiempo, fue parte del grupo político que pues encabezaba, sigue encabezando en el PAN, pero él ya no está ahí, Guillermo Anaya Llamas, y del que formaba parte como segundo Luis Fernando Salazar. Esta situación, pues bueno, creo que terminó beneficiando a Salazar, que es el grupo panista, y bueno, creo que también hay una pues relevancia, diría yo, en segundo término, de lo que él logró hacer
Armando Guadiana, que es pues quizás el más conocido de los morenistas. Hace unos días hacía una declaración que vi por ahí, no sé si en el Universal o en el Financiero, de que él es el líder moral de Morena en Coahuila, y aunque suena, pues yo creo que sí. Y finalmente hubo una intentona que se vio frustrada, sobre todo en los distritos, en el distrito de en uno de los distritos de La Laguna, San Pedro de las Colonias, debe ser, si no me falla la memoria, el distrito 2, donde llegaron militantes del Verde a querer participar y pues terminó tronando la asamblea en la mesa de votación pues en ese lugar. El Verde estaría más identificado con Ricardo Mejía Verdeja. Bien, pues gracias Arturo. Temoris Greco, postrecito, lo que usted desea agregar, por favor. Bueno, que yo quería comentar que este domingo fue 31 de julio, se cumplieron 7 años de la masacre de la Narvarte aquí en Ciudad de México, en donde 2 personas de Veracruz, el fotógrafo Rubén Espinosa y la socióloga activista Nadia Vera, fueron asesinados junto con las compañeras de piso de Nadia, que eran Yesenia y Mile, y además la señora que había ido a hacer la limpieza, que es Alejandra. Y son 7 años con impunidad. Ayer varios de los familiares fueron a la Procuraduría, bueno, a la Fiscalía de la ciudad a insistir, ¿por qué 7 años y no se va a ningún lado? Cuando ocurrió este asesinato, muchos pensamos que estaba relacionado con pues las persecuciones del gobierno de Javier Duarte en Veracruz contra periodistas y contra activistas, y pensamos que en esta ocasión a Duarte se le había ido la mano al venir hasta Ciudad de México a cometer sus crímenes, y que aunque el gobierno de Miguel Ángel Mancera no era democrático, por lo menos sí tendría algún tipo de voluntad por decir, oigan, aquí no me pueden venir a hacer sus relajos, háganlos en su casa, pero aquí no, y que por lo tanto habría una investigación que llevara efectivamente a encontrar a los culpables. Pero en lugar de eso se dedicaron a ensuciarlos, filtraron información, la Procuraduría General de Justicia de la ciudad filtró información a medios corruptos como La Razón, a periodistas corruptos, y estuvieron ensuciando tanto el caso como a las víctimas, como la memoria de las víctimas, y ocultaron cosas. Ocultaron, por ejemplo, que no fue un solo vehículo que participó en los hechos fueron 2, que no participaron 3 personas, sino 5 personas, que pidieron mal información sobre llamadas telefónicas, o sea, repetidamente solicitaron información con datos erróneos, dieron datos erróneos al pedir la información, y eso provocó que se perdiera información fundamental. Ellos tuvieron este caso durante 3 años, la Fiscalía de Miguel Ángel Mancera, pero la Fiscalía actual, o sea, lo que pensamos después es, ahora que cambia el gobierno, pues hay una fiscalía que ahora está Ernestina Godoy al frente, y esta fiscalía sí hará una investigación en serio, pero por lo que vemos que declararon ayer los familiares de las víctimas y sus abogados y representantes, es que no ha habido ningún cambio de actitud con la fiscalía, que ya tiene 4 años con el caso, 3 años la de Mancera, 4 años la actual, y en el caso Narvarte sigue sin haber justicia, siguen ocultando evidencias, siguen ocultando a cómplices, y ni siquiera hay seguridad de que las personas que actualmente están en prisión por este caso sean las responsables y no posiblemente chivos expiatorios. O sea, no ha habido cambio entre aquella fiscalía y la de ahora, y la impunidad permanece. Muy bien, pues gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, te toca cerrar este espacio mágico, político, musical, con las recomendaciones que quieras dejar para quienes nos sigan en este espacio que va a ser, como acá en Guadalajara, que hay un programa en la UDG que se llama La Rocola. Así vamos a estar acá con La Rocola. Y luego hay otro título de un programa de radio UDG
que me encanta. ¿Es de UDG o del sistema jalisciense? Se llama Estoy en el rincón de una cabina. Oye, pero ya podemos tener la astillerola. La astillerola, órale, con que no suene como a payola, pero bueno. Claro, no, claro, sí. Claro. Arnoldo. No, pues primero lo más dramático, ¿no? Y luego la recomendación. Yo creo que no vamos a ver ya podemos casi declararlo oficialmente, que este no va a ser el sexenio en el que se dé un paso decisivo en la lucha contra la corrupción en México. Y que ese tema que el presidente planteó de que ahora los medios tienen la culpa por no haber difundido y para que la gente no fuera a votar, pues es el gran invento de un pretexto de algo que él nunca quiso que pasara y que desde que planteó que no quería vengarse, cuando nadie habla de que la justicia sea venganza, solo él, y de que no se iba a comprometer con ese tema a menos que la población lo pidiera, planteando toda una serie de trampas discursivas que finalmente terminaron en lo que iban a terminar, muy mal manejado, y que ahora quiera de ese fracaso echarle la culpa a los medios, que pueden tener la culpa de mil cosas, de haber sido cómplices de Peña Nieto y de todo este asunto, pero pues definitivamente ahí la mayor responsabilidad es del gobierno que encabeza López Obrador. Y tampoco va a ser el sexenio en el que se establezcan pues algunas pautas así sea iniciales de una mejor vida democrática en una institución política de la importancia de Morena, que con el crecimiento que ha tenido, ¿no? Entonces seguirá eso pendiente en la agenda mexicana, que además no nos debe de espantar porque realmente somos un pueblo sin una tradición democrática y construirla cuesta trabajo. Construirla quiere decir ir a elecciones limpias, por lo menos durante varias décadas, ¿no? Y que éstas se respeten y que además sean elecciones limpias en los gobiernos federales, estatales, municipales, en los sindicatos, en las vidas internas de los partidos políticos, y pues desde luego eso no lo tenemos, ¿no? Y ya finalmente, dejando ese panorama atrás, me acordé de la cantante que tenía en la punta de la lengua, pero no, que es Luz Casal, que pasó de cantar grandes baladas y muy buen rock a cantar ahora boleros de manera pero esa no es moderna, ya es también un disco de hace no mucho de boleros. No sé. Sombras, Un año de amor, varias. Sombras no la de Javier Solís, sino otra que canta con Buica. Sí, claro, Luz Casal, gran música, gran cantante española. Bueno, pues entonces, pues dejamos esta rocola. Perdón. Una de estas cantantes modernas, Luz Casal. Sí. No. Creo que ya hasta tuvo cáncer de pecho o algo así, salió en algunas audiciones con peluca. Luego grabó un gran disco después de eso. Besaré la tierra es otra muy fregona. Ella Fitzgerald siguió siendo moderna hasta que se murió. Sí, no. Cantaba. Era Luz compañera de Emilio Tuero y de Antonio Badú. No es cierto. Que esos eran, pero sí la prehistoria. Luz Casal, pues yo creo que se hizo muy célebre entre nosotros con Piensa en mí, que es una canción de Agustín Lara. Y que tiene una película de Almodóvar, Tajones Lejanos, si no me Tajones Lejanos de la memoria. Y es la versión que más le gusta a mi esposa de esa canción, es una de sus canciones. Sí. Le gustan mucho y sí es una interpretación muy, muy bonita de esta chica. De esta muchachuela. Solo de bolero. Esta joven promesa. Bueno, pues miren. Arnoldo. Mira la crítica. Vean ustedes cómo hablamos de cosas antiguas. Es cronología antigua y todo, y el único que se quedó al margen fue quien vive en la modernidad verdadera, que es Temoris Greco, seguro el Bad Bunny o cosas por el estilo. Te digo, tío, que todo con la Rosalía. Sí. Bad Bunny, que si no me equivoco se llama algo así como Benito Antonio Martínez o algo así. Ocasio es su segundo apellido. Martínez Ocasio. Pero bueno, la legisladora. Sí, como Alejandra. Así es. Bueno, es bueno, pero para la salsa. Sí. Es bueno para bailar salsa, ya lo he visto. ¿Quién? Temoris. ¿Temoris? Sí, Temoris.
No sé si también le entre al perreo, pero a la salsa. Pero yo perreo solo. Solo para divertirte. Pues hay que organizar un día de estos, ahí una estancia, ahí en el Covadonga o en algún lugar este fin de semana. Lo malo es que Arnoldo Cuellar luego no llega a las citas que hacemos por razones geográficas. Ya pasé COVID y todo, ya estoy listo. Nosotros vamos a San Luis Potosí a grabar. Sí, has andado por allá, ¿verdad? Sí. Oye, nada más quería, Francisco Larios, me parece que es el nombre, uno de las personas que nos está siguiendo en Twitter, pregunta que qué es esto. Es una Nagra, es una grabadora Nagra clásica que se usa mucho en cine, y no solamente en cine, pero bueno, ya es una reliquia. No la tenemos muy bien, está un poquito aventada por acá, pero bueno, es uno de esos objetos que conservó mi papá de cuando se trabajaba con aparatos de verdad. Ahora tú puedes grabar con esto. Pero así. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Tuvimos una espléndida velada musical y política. Esperemos que se repita. Horario musical y político. Arnoldo, gracias y buenas tardes. Gracias, como siempre un gusto. Arturo Temoris, saludos. Julio. Hasta luego. Arturo Rodríguez, gracias, buenas tardes. Un abrazo, Julio, Arnoldo Temoris y a todos los espectadores. Temoris, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, Arturo, Arnoldo, y bueno, invitar a que nos sigan a todos en nuestras redes. Yo estoy como @Temoris en Instagram y en Twitter, y facebook.com/Temoris. Muchísimas gracias y nos vemos, como siempre, el próximo martes. Y recuerden seguir el Coahuilense con información de Coahuila y PopLab en Guanajuato. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.